Buenas tardes, estamos un día más en Proyecto Página en Blanco, vuestro podcast otra vez, siempre digo podcast, vuestro podcast de escritura, por culpa de mi compañero de piso. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Irene González, la conoceréis mejor como Irene G. Es poeta, colaboradora con la Escuela de Escritura, da clases de creatividad y de desarrollo de la creatividad con nosotros. Y bueno, mejor que tú no va a hablar nadie de ti misma, así que... Pues nada, soy Irene G. Soy periodista, poeta, profesora de escritura creativa y ahora me estoy formando como terapeuta Gestalt porque uno de mis objetivos es hacer escritura terapéutica, que de alguna manera ya está pasando en mis clases, pero bueno, que ya como que fuese con una cierta técnica detrás. Sí, con el enfoque de... Al final toda escritura es terapéutica, se dice, pero... Sí, pero como ya tener como... más técnico. Exactamente, una base humanista como para poder... Bueno, ya atreverme a decir clases de escritura terapéutica, pero como que ahora mismo es como un objetivo a largo plazo, porque son 3 años de formación, pero que sí me apetece mucho. Qué interesante. Pues mira, vamos a empezar hablando de tus proyectos. Te voy a preguntar en qué proyectos estabas metida, así que... A largo plazo, acabar... llevo 1 año, me quedan 2 de formación como terapeuta Gestalt para introducirlo en la escritura. Y ahora mismo era terminar las clases con vosotros aquí en la universidad, que son unas clases muy bonitas, la verdad, este año de creatividad en la escritura. Hemos hecho muchísimos disparadores creativos, hemos hablado de los ejercicios de estilo, de que no... Bueno, está siendo como un viaje muy bonito donde a través de la literatura estoy intentando que mis alumnos fijen la creatividad más allá de la literatura también. O sea, como que también se fijen su día a día. Al final una persona creativa es una persona más resuelta y en determinado modo más feliz también. Y acabo de sacar un libro. Acabo de sacar libro con la editorial Valparaíso, se llama Soy la mar de mujer. Me ha hecho el prólogo Julia Varella, la catedrática de aquí de la Escuela de Escritura. Y bueno, es un poemario duro, es un poemario que habla mucho del dolor. Me pilló en una época personal dura y mi manera siempre, por eso tiro a la escritura terapéutica, porque para mí ya lo es. Entonces, como que me parece muy honesto, ¿no? Lo que para ti es poder enseñarlo. Entonces, mi manera de transitar por ese dolor y de entender la ansiedad, entender esos días en los que, bueno, te cuesta hasta levantarte, fue poniéndome a escribir. Y entonces, pues bueno, al final Soy la mar de mujer es un libro duro, pero tiene un huequito para respirar y tiene un hueco de alivio, aun pasando por los infiernos de un bache de la vida como podemos pasar todos. Ya, al final la poesía es lo que hemos hablado antes de la escritura terapéutica. Yo creo que la poesía es de las ramas, de los géneros más terapéuticos de la poesía. Y Para además el tema de autoconocimiento, para autosanación y demás. La poesía que más llega luego al lector es la más honesta. Y la más honesta sale de las vísceras, sale de las tripas, sale del corazón. Y al final, casi siempre, y esto es así, pues sale del dolor. Normalmente cuando uno está súper feliz, pues no se pone a escribir poesía. Porque para quien no te conozca, ¿de qué habla tu poesía? Pues yo empecé con micropoesía, que es un género que me apasiona, que luego hablaremos más en profundidad, que en sí pues es un género rápido, chistoso, irónico, con juegos de palabras. Pero mis 2 últimos poemarios han sido mucho más poesía confesional. Lo que todas callan habla del periodo del posparto de la mujer, que es un momentazo ahí como muy heavy, lleno de emociones y lo plasmé en un poemario. Y este segundo pues habla de ya no tanto una ruptura sentimental, sino de una crisis existencial. Está basado en una mujer, pero creo que se puede identificar también un hombre. Habla de ese momento en donde todos hemos pasado por una crisis de bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién soy? ¿Y crees que la poesía es el mejor, a la hora de materializar esos sentimientos, es la mejor? Creo que la poesía debería ser obligatoria, igual que la creatividad, obligatoria para escribir, porque es un nivel de autoconocimiento el que llegas de ti mismo a través de la poesía, que creo que no hay otro género. O sea, el resto de géneros se trata de tener mucha imaginación, talento para tus personajes, inspiración para hacer una buena trama,
pero no hace falta vísceras, no hace falta meter el dedo en sitios, no hace falta sangrar. En la poesía sí. Entonces cuando uno sangra también se da cuenta dónde duele y dónde está la llaga. Pues creo que probablemente es el género más honesto y también más ególatra, Más quizás, empático, porque que genera más empatía con el lector siempre. sí, más y como escritores, como poetas, más ególatra, porque al final sí que tiras mucho de ti y de lo que tú has vivido, intentando hacer de eso algo universal. Sí, yo creo realmente que, a ver, todos los géneros, bueno, la mayoría, dentro de los géneros, la mayoría de las obras suelen salir del yo. No creo que un escritor vaya a hablar, por lo general, de cosas que sean muy ajenas a él. Yeah. Pero la poesía realmente es la forma de mostrarte, es la única forma, el único género en el que el lector realmente sabe a lo que se está enfrentando y sabe que detrás de esas palabras está el propio autor. Y no hay unos personajes, no hay un narrador, no... Es un contacto directo. Es un contacto súper directo, por eso te digo que luego la poesía que más llega es la más honesta, aunque sea la más cruda o la más... Claro. Porque es una poesía a lo mejor sobre paisajes, sobre pájaros o sobre tal, pues bueno, se puede crear algo bonito, bien escrito, que puedes valorar incluso si es un soneto que esté en la métrica perfecta, pero al final ese desgarro de corazón llega de la honestidad de abrirte. ¿Y esto cuándo te das cuenta de esto? ¿Cómo es tu relación con la poesía? ¿Cuándo empiezas a escribir? Pues es muy curioso porque esto es la típica historia que parece que me la he puesto yo para cuando me hicieran entrevistas, pero es real, tengo a mi madre de testigo. Pues con 9 años estaba viendo la Guerra del Golfo en la televisión. Bueno, estaría ahí la tele puesta y yo me acuerdo que me debió impactar la guerra. Entonces me fui a la habitación y le escribí un poema a Saddam Hussein para que parara la guerra. Y se lo entregué a mi madre y le dije, acabo de escribir esto. Mi madre lo leyó y era, Saddam, basta ya, no digas que no a la verdad. O sea, como que encima ahí como muy aspiracional. Y a partir de ahí se despertó algo en mí que estaba muy innato. Sí que es cierto que mi madre me llevaba leyendo Gloria Fuertes desde pequeña, con lo cual yo tenía ya esa pulsión de la poesía. Y a partir de los 9 años ella me lo pasaba a toda máquina y ya con 13, 14 que empecé ya a variar de temas, ya era como que ya no dejaba que me leyeran, pero a día de hoy tengo todos mis poemas con 9, con 10, con 11 años y la verdad que alucino de regresar ahí. No, claro, sí, y ahora que soy madre y veo a los niños de 9 años que están casi lanzándose mocos, pues digo, mira, con 9 años tener esa sensibilidad. O sea, que es algo como súper innato. La vida me ha hecho ir mejorando la escritura, me ha ido mejorando la técnica, he leído mucho, pero sí que es cierto que hay algo muy natural que nace de una injusticia. La poesía también viene mucho a ajustar cuentas. Y es algo como natural, como que la persona que a lo mejor luego perfecciona la guitarra, pero de manera natural pues tiene como una habilidad, ¿no? Pues, entonces, ¿crees en la formación en escritura? Sí. Por supuesto. No, es que somos muy pesados aquí con que hace falta formación, porque hay mucha gente que piensa que esto es un talento innato. Es como yo tengo un don, tengo duende y puedo escribir porque soy ingenioso, porque tengo mucha imaginación. No. O sea, quiero decir, guay con los que partes con duende y con los que, pero también, ojito también, con los egos de, ¿dónde está tu duende? Que yo no lo veo, pero tú te crees que sí. Hay una predisposición. La poesía a veces no se lee de manera así fácil, ¿no? Te tiene que gustar el género, pues como te tiene que gustar el rock para escuchar rock o el rap, ¿sabes? Como que de repente tienes que tener como ahí eso, pues una pulsión por llegar ahí, pero si te quieres dedicar a esto de una manera seria y que te tomen en serio, por supuesto tiene que haber formación, tienes que haber leído lo que han escrito para no repetir, tienes que buscar tu propia voz como poeta y si encima encuentras esa voz, pues ya el lector te reconoce a través de tus poemas porque hay como una personalidad que has construido. Pero para eso hay que leer, para eso hay que formarse, aunque sí que creo en la predisposición. Me parece muy importante lo que has dicho de que hay que leer para saber lo que está escrito. Claro. Hay que conocer la tradición para innovar, siempre lo decimos mucho. Y entonces, ¿cuáles dirías que son tus referentes, aparte de Gloria Fuertes? Gloria Fuertes me ha marcado muchísimo la infancia y luego mi primer libro lo edité con los que se quedaron los derechos de Gloria y tuve la oportunidad de leer toda su poesía de adultos y de verdad que es como... Tengo la sensación de que hay algo mío en ella, porque hay una ironía y hay una tristeza luego en sus poemas de adulto que a mí me han llegado muchísimo. Y luego poetas que me marcan y que me han marcado, sobre todo en la primera etapa
de micropoesía me marcó mucho Ajo, que es un poco quien puso la palabra micropoesía encima de la mesa. Y luego a nivel poesía confesional, pues Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, Ida Vitale, Anne Sexton, poesía de mujeres que va más allá de lo evidente, que tienes que a veces parar a leer 2 veces porque no es obvio, y hay mucha verdad en ellas también. Muchas gracias. Y así coetáneas de ahora mismo mías que me gustan, pues Elvira Sastre, Loreto Sesma, Luna Miguel. Son poetas a las que recurro, que me inspiran, que las voy a ver, que las sigo, y muchas son amigas. Qué interesante. Ya que viene muy bien que nos des así estos referentes, porque al final la poesía posiblemente sea el género menos leído. Totalmente. En líneas generales en la sociedad actual. Así que está bien que tengan ese hilo de donde tirar, porque muchas veces la gente no lee poesía, aparte por estigma, porque la gente no suele saber leer poesía, porque hay que aprender a leer poesía. Pues yo diría que para empezar a leer poesía, algo que de repente entra bien, Gloria Fuertes. O sea, que la gente no se quede con las Gloria Fuertes de los niños, que también, que es fundamental, y de hecho yo he escrito poesía infantil y es una también de mis tareas, de que los niños lean poesía. La poesía de adultos de Gloria Fuertes. Me parece que es un acercamiento a la poesía, entre comillas, fácil, pero que cuando entras dices, madre mía, aquí hay oficio. Claro, luego ya es ir encontrando tu camino, claro, y encontrando tus pero preferencias. Es una buena poeta para empezar, sí, y valorar la poesía. Está bien, apuntados los referentes que hemos dejado aquí, que de esta forma pues ya sabéis por dónde ir tirando. Algo que me interesa mucho, porque acabo de decir, la poesía es difícil de leer, porque hay que estar muy concienciado, hay que meterse, no hay que tener tampoco un conocimiento técnico de... No, leer poesía no es analizarla como en el colegio, que nos ponemos vamos a encontrar las figuras retóricas. No, pero hay que entrar mucho, tienes que meterte mucho para poder entender esas sugerencias, porque la poesía dicha al final siempre va a ser de peor calidad que la sugerida. Sí, la metáfora al final está llena de metáforas, y la metáfora al final no es tan fácil descifrarla a veces. A mí me interesan mucho los procesos de escritura de la poesía. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Cómo te planificas? Porque aquí hablamos mucho de planificación, de lo importante que es cuando tienes esa idea, organizarla bien, hacerte tus mapas conceptuales. ¿Tú qué haces a la hora de escribir? Pues es cierto que probablemente la idea inicial nace de algo que quiere salir, y mi primera parte es dejar salir. Y la constancia casi viene de dejar salir. Me pasó con los 2 últimos poemarios, con Lo que todas callan y con Soy la mar de mujer. Dejé salir. Con el primer poemario, Lo que todas callan, que es un poemario que habla de la maternidad, me tiré luego 1 año y medio con todos los poemas para no repetir las palabras. Es decir, hice un ejercicio muy grande de sinónimos, si decía una vez la palabra matriz, la palabra vientre, la palabra pecho, no quería que ninguno de los 40 poemas se repitiera. Entonces hice mucho trabajo de lenguaje, de palabras. Y en el segundo, fueron casi 2 años, pero tampoco son 2 años dedicados exclusivamente al poemario, porque a veces no puedes acudir este poemario estaba tan pegado a mí y hablaba tanto de mí que había meses que era como, no te atiendo todavía. Al ser algo tan visceral, ¿cuánto tiempo te toma la fase de reescritura? El decir, voy a dejarlo un tiempo reposando y luego me vuelvo a enfrentar a ello, o directamente lo... No, lo ideal es dejar un tiempo. Dejar a lo mejor un par de meses incluso, despegarte del poemario y volver a él. Y cuando vuelves, quitas poemas siempre. Siempre quitas poemas, porque... Y hay otros que dices, pero esto lo he escrito yo. O sea, porque te parecen como, jolín, mira hasta dónde he llegado. Porque no todo vale. Entonces, muchas veces en el momento de estar escribiendo, pues tiras y de repente cuando tomas un poquito de distancia te das cuenta que estás repitiendo temas, que estás repitiendo conceptos, que algo que te está doliendo mucho y lo has repetido en 5 ocasiones, al lector con una le basta. Entonces, tan importante es que tengas algo que decir como cómo decirlo. Entonces, es muy importante el proceso de reescritura, de cuidar muchísimo el poemario, de tomarte en serio que no solo hay que atender a la musa que baja, que a veces baja y te ayuda a ese vómito inicial. Luego hay que tirar de oficio, hay que tirar de constancia y hay que tirar de
de palabras, de tener un vocabulario rico, de no repetirte, de saber hasta a dónde quieres llevar al lector, que el lector se sienta que hay un trabajo detrás y que no son simples palabras bonitas juntas Claro, para emocionar. claro, claro. A mí me interesa en este sentido, una vez tú ya tienes tu poemario escogido y demás, luego hablamos de temas editoriales y todo eso, pero ahora sí me interesa, porque la poesía tiene varias vías, al final es oralidad, viene de la oralidad. Aparte del libro publicado, ¿qué otras vías de exposición de la poesía sueles trabajar tú? Pues ahora mismo hay una exposición que se nos ha puesto un escaparate, que son las redes sociales, que bueno, sí que funcionan y bien usadas. Es como un poco tu propio medio de comunicación, ¿no? Entonces, si tú lo cuidas a tu favor, al final es un escaparate que se ha puesto. Entonces hay gente que lo utiliza para vender camisetas, otros para vender cremas, otros para vender un lifestyle, un estilo de vida. Y los poetas que nos hemos metido por aquí, pues dejamos ver nuestro trabajo de alguna manera. Eso nos hace llegar a más gente y de las cosas positivas que puede tener es que mucha más gente va a empezar a leer poesía. Entonces, ¿crees que hay una presencia importante? Quiero decir, en las redes sociales pueden funcionar como un escaparate. Es un escaparate. Y como todo escaparate, el producto tiene que ser bueno. Claro. O sea, quiere decir, a ti te dan el escaparate, pero tú luego ves la ropa y pasas de largo a tu escaparate. El producto tiene que ser bueno, independientemente de que tengas redes sociales o no. Pero si tienes un buen escaparate con un buen producto, claro, al final pues es una forma de marketing, nuevos caminos del marketing. Nuevos caminos. Claro, pero yo te sigo en redes y yo veo que sueles publicar pues microliteratura, poemas. ¿Qué cabida tiene, por ejemplo, para una persona que está interesada en publicar su novela o relatos? ¿Crees que tiene la misma trascendencia utilizarlos en esas redes sociales? ¿O hay otras vías? ¿O crees que hay una que es más restrictiva? ¿Las redes sociales son más restrictivas con ese tipo de literatura? Sí, los novelistas utilizan las redes, o sea, por ejemplo, de una que conozco porque es amiga y además es probablemente la que más está vendiendo ahora mismo, que es Elisa de Benavent, que es Beta Coqueta. Ella utiliza sus redes y ha conseguido hacer un poco su personaje que sea atractivo de ver y sobre todo que el lector que sigue a Elizabeth sabe dónde están sus firmas, dónde comprar su libro. Tienes mucha información a golpe de que te guste ese autor. Sí que es verdad que es más difícil poner trozos de novela en Instagram o en Twitter o en Facebook. Creo que ahí los novelistas tienen que jugar más con un poco su personaje y utilizarlo para sus firmas, para sus masterclass o para sus eventos. A mí en concreto me da más juego porque como una de mis pasiones, que es literalmente una pasión, es la microliteratura, nanoliteratura, o sea, el decir mucho con poco, pues sí me favorece. Instagram y Twitter me favorece en ese sentido porque si algo corto, impactante, sí se lee. Y vale, ahora tenemos esta nueva vía de difusión. ¿Qué ha pasado con las que había antes? Antiguamente pues era más común darse a conocer a lo mejor en festivales. ¿Qué ha pasado con los festivales? Los festivales siguen, sí que es verdad que se ha incorporado gente nueva a los festivales que a lo mejor antes no podía acudir. Yo creo que las redes sociales también han democratizado un poco los talentos, porque a veces tanto esos festivales como ciertas reuniones estaban los de siempre. Sí. Entonces no se abría, ¿no? el círculo y a veces pues la gente que estábamos empezando, la gente nueva, pues era o tienes un contacto fuerte que al final así funciona o es difícil. Al final, las redes sociales y los que te siguen son tus posibles lectores, entonces ha democratizado un poco más quién tiene que estar en ciertos sitios. Nos guste más o menos quién le gusta a la gente, pero claro, creo que hay festivales Cosmopoética o Poesía o Barbarie que de repente sí se han llenado de gente que las redes sociales le han dado su hueco. En concreto yo estuve participando en Poesía y Barbarie y es una iniciativa que nació con gente que empezó a ver y fueron listas de está habiendo un movimiento en redes importante, vamos a empezar a reunir a la gente, cobramos una entradita y oye, ya echamos el domingo aquí y empezó a funcionar muy bien. La pandemia pues tuvo sus secuelas y sus cosas en concreto en Poesía y Barbarie y en otros sitios donde nos reuníamos a recitar, pero fue a veces
a través de las redes sociales también queda como esa pantalla, ¿no? Porque al final es como no ves al autor. Pues Poesía Verbal fue de los primeros que empezó que puso carne y hueso a los que estábamos publicando. Vamos, que ayudó un poquito a fomentar lo que es la poesía como espectáculo, ¿no? Sí, que además es algo que nuestra generación tenía muy claro desde el principio. Que la poesía, cuando la recitábamos, tenía que tener un añadido. De ahí que han salido también las slam y la gente que recita como ya de manera casi como teatral y todo. Creo que hemos tenido como muy claro que los libros son los libros y al final el lector es el que va a poner su intención, su voz o te va a cerrar y no te va a leer, pero que de repente cuando nos daba un escenario, un micro, podíamos hacer algo más que recitar. Claro, aquí entra un poco en contraposición, que igual no es contraposición, igual se retroalimentan los dos conceptos. La poesía como espectáculo y también tenemos la idea generalizada, porque al final la literatura es una forma de comunicación. La poesía como comunicación. ¿Crees que se contraponen los dos conceptos o están se alimentan? ligados? Se alimentan, es como si estuvieran hechos de los mismos ingredientes que a lo mejor hasta ahora estaban más separados, pero se ha visto que funcionan. Yo tenía un grupo que se llamaba Poesía es nombre de mujer y recitábamos con una cantautora, con Mabu y con una guitarrista que nos acompañaba y al final la gente iba a pagar poesía y iba a pagar para escuchar poesía, pero también se llevaba para descansar también, porque la poesía es intensa y necesita sus tiempos, pues ahí había un poquito de música para relajar y nosotras tampoco no recitábamos también a pelo, lo hacíamos con una guitarrista y cuando lo hacíamos a pelo pues también tenía como su impacto, estaba todo como muy pensado. Y desde ahí llegamos a mucha gente joven que jamás hubiese estado un sábado pagando 10 euros para escuchar poesía. Y la comunicación, quiero decir, el espectáculo daba paso a la comunicación. Salían y compraban los libros y al final su relación con la poesía ya empezaba ahí. Entonces... Es que al final estas nuevas generaciones, porque vivimos en la época de la inmediatez. Sí. Todo tiene que ser muy cortito, todo tiene que ser muy breve. Vamos, comentamos en el podcast hablando de que a ver si dura poquito, porque si no la gente pues no aguanta pegada a la pantalla. Por eso se ha viralizado tanto TikTok, ese tipo de plataformas que lo que hacen es tenerte enganchado 2 horas a una pantalla, que realmente has perdido 2 horas de tu vida. Sí. Pero es viendo cositas cortas que te hacen cambiar un poco. Está muy de moda, que lo veo yo mucho, estos posts con una frasecita que muchas veces la gente no los identifica como poesía y en cambio es una forma de llegar a la poesía. Quiero decir, estas redes sociales, proyectos como el de Poesía Verbal que nos comentas, pueden ser medios para atraer a la gente joven de nuevo a la cultura, hacer otra vez cultura de masas, la poesía, la literatura, pero porque no tienen la paciencia para decir, vale, igual que me puedo leer esta frase, me puedo leer otra y al final voy a terminar haciendo un compendio y tengo un poema. Claro, no, es que además lo explica muy bien lo de TikTok, que por un lado prima la inmediatez, pero luego te tiras 2 horas, con lo cual es lo equivalente a estar viéndote una película. Pero fíjate, el tema de la micropoesía, que por ejemplo en mi caso, ¿no? Que publico prácticamente a diario, cada 2 días publico una micropoesía, un aforismo, una greguería, o sea, algo que de repente es corto, inmediato, pero a mis alumnos, y ya estoy trabajando con ellos justo esto, les digo, es difícil llegar aquí. O sea, esto es como el TikTok, es decir, te tiras esas 2 horas a veces para llegar a juntar 4 palabras que tengan sentido, que tengan algo que decir y que no sean simplemente hoy llueve y me has dado doble check, ¿sabes? Que los he visto también, ¿eh? Tengo doble check azul, estás por mí. Pues si quieres un poco trascender eso, no hay que banalizar lo que cuesta hacer una buena micropoesía, un buen aforismo, una greguería. De hecho, muchas veces lo que más se suele pagar en publicidad es un buen eslogan y al final el eslogan es lo que hace que entre por los ojos o por los oídos el producto. Entonces, sí que creo que es esa vía de entrar, pero llegar a escribir buenos micropoemas y que la gente se quede y que no diga, mira, esto es algo que puedo escribir yo. A veces hace falta esas 2 horas de TikTok para que te consuman a veces en un segundo, pero sí hay mucha inmediatez. Hay mucha inmediatez ahora mismo y estamos como muy acostumbrados a pasar y creo que esa inmediatez se ha hecho presente en tantísimas cosas que también ha llegado a la poesía, o sea, que decir, y eso que la poesía, en el fondo, pues bueno, si te coge bien, te invita a la reflexión. Sí, pero la verdad, yo antes era capaz de aguantar una película de 3 horas y ahora mismo, si pasa de las 2 horas, me cuesta la vida. Pero a que te puedes meter una maratón de series.
es eso. Y a lo mejor me puedo ver 10 capítulos de una serie de... Cuando son series de que los capítulos duran 20 minutos, me puedo meter 10 capítulos seguidos. Pero en cambio no te aguanto una película de 3 horas. Es que ya ni me lo planteo. Yo digo, a ver, que las termino viendo porque si merece la pena, digo, venga, voy a echarle paciencia. Pero que es el mismo ejemplo de TikTok, claro, que es como cuántas veces nos hemos dado todos una maratón de un domingo viendo, vamos, es que una serie, capítulo tras capítulo tras capítulo, y te has hecho una maratón. Te vas enganchando. Pero yo creo que es más no darle la oportunidad, que es lo mismo que pasa yo creo que con literatura. Yo, cuando salió El Irlandés de Scorsese, la película eran 3 horas y media. Yo me la vi en 4 días, porque decía, es que no tengo... Con Blonde, sobre Ana de Armas era la protagonista, ¿no? Creo que sí. Sobre Marilyn Monroe. Decir Marilyn Manson. Tengo la cabeza fatal. Cuando salió lo mismo, me la vi en varias tandas. Pero porque no tenía la paciencia, porque yo en mi cabeza era consciente de es algo muy largo, es muy largo. En cambio, lo que tú dices, te pones una serie, empiezas a ver capítulo y te han dado 6 horas. Pues mira, la poesía viene un poco a contrarrestar esto por el hecho de que aunque escribas micropoesía, no se escribe, se lee inmediatamente, pero no se escribe inmediatamente. Y un buen poema o un buen poemario tampoco se lee inmediatamente. Yo creo. No, una micro sí que la... O sea, vale, una micro, sí. La lees rápido, pero el que escribe esa micro ha tenido que estar un tiempo. Entonces es una manera de empezar a no olvidarnos, ¿no? Porque hay un linde ahí a mí me parece bien las nuevas tecnologías y hacia dónde nos llegan, pero también creo que no tenemos que perder el poder de reflexión. Y sin duda el poder de reflexión y reflexionar y tener una actitud crítica requiere de tiempo. De estar un poquito en... Porque si no, al final parece que esto es como un poco conspiranoico, pero parece que todo vale, ¿no? Y porque como es rápido, lo consumo y lo digiero y lo vomito y bueno, lo siguiente, y pasa hasta con el amor, con Tinder, con tal, no sé qué, parece que a veces estamos consumiendo en vez de, pues bueno, tomarte algo con una charla más orgánica, a lo mejor con alguien de tu clase que te da palo, pero luego en Tinder no te da palo. Claro. A ver, es tiempo e interés. Tiempo e interés. Todo, porque, por ejemplo, yo cuando pienso en microliteratura, pienso en Augusto Monterroso, siempre. Y pienso en el dinosaurio. Hombre, es que es el primer microrelato per se que está. Tú le pones esa frase a cualquier persona que no la conozca y la va a obviar. Que para quien no lo sepa, ¿cómo era la frase? Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Tú esa frase se la pones a cualquier persona y te va a buscar qué había antes, qué había después, va a decir, bueno... Pues que sepa la gente que, bueno, es un microrelato de Augusto Monterroso, de 1959, creo, y que realmente son 9 palabras y se han hecho tesis y tesis y tesis de quién es ese dinosaurio. O sea, imagínate 9 palabras que den para tantísimas tesis y para... que ha abierto, ¿no? Dejó en 9 palabras el tema como para que haya debates de qué es el dinosaurio. Entonces, pues bueno, al final son 9 palabras que han dado para muchísimo. Y a mí es que es que aquí das en algo que me fascina, que es los microrelatos, o sea, me parece... Claro, pero ahí es donde yo me refiero a que hace falta... Todas esas personas que han hecho tesis sobre esas 9 palabras han tenido tiempo y han tenido interés, porque han visto que hay algo más. Pero a lo que me refiero es que en la actualidad tú le presentas esa frase a cualquier persona y no le va a dedicar ni el tiempo ni el interés, la va a leer y va a decir, vale, siguiente. No me dice nada. De manera natural sí que puede que pase, pero de verdad yo me sorprendo muchísimo en mis clases cuando de repente abrimos el tema por la predisposición, porque esa gente ya va predispuesta. Hay una predisposición y además como cuando algo te apasiona, ¿no? La manera de que tienes de contar y tal, pues como que tus alumnos se impregnan y para mí Yo haría un experimento, ir por la calle enseñándole la frase a la gente y a ver cuántas personas reaccionan de qué forma. ¿Por qué no lo hacéis? Hacerlo. Mira, sería como algo... Lo haces tú, yo me quedo. Sería algo chulo, ¿no? Y además en un ambiente universitario como que se vería un buen experimento. Sí, puede ser es interesante por ver qué reacciones tiene la gente. A ver un poco... Porque no están en una clase de escritura creativa, al final estás sugestionado a que necesitas encontrar algo detrás. Si te lo presentas de sopetón en la calle, es bueno, pues a ver cómo reacciona la gente. Sí. Pero sí, al final, y pasa mucho con la poesía que la gente piensa que, bueno, estoy hablando aquí la gente como si fuese todo el mundo así, por lo general, muchos lectores cogen un poema, a mí me ha pasado, yo tuve
he tenido una relación un poco conflictiva con la poesía. Pero porque se empieza a dar una poesía Claro. que no corresponde a la edad que... Yo que cuando se empecé a tiene. leer poesía no entendía poesía, así que yo decía, a mí no me gusta la poesía. Porque yo lo leía y lo leía como si fuese un relato. Claro. Yo me leía el poema y decía, bueno, pues siguiente. No le daba... Por eso antes cuando has dicho, te había entendido que estabas diciendo que la poesía se lee rápido. Y es lo contrario. No, al revés. Sí, Era la habría dicho otra cosa. micropoesía, Sí. sí, que la micropoesía se lee rápido. No, pero la poesía... La poesía hay que dedicarle 4 o 5 leídas porque si no se te escapa todo. A mí al principio, claro, era como, pues no he entendido nada, siguiente. Y así yo tuve mi época de querer escribir poesía y yo ahora lo leo pero lo sigo guardando. Me da una vergüenza ajena que digo, madre... Bueno, pero está muy bien porque es bonito ver dónde no quieres ir o dónde has estado también, porque también marca tu evolución, ¿no? Sí, pero es eso, el no saber leer poesía te hace ser, por al final la lectura es como un entrenamiento y tú te vas forjando y vas creciendo y yo ahí era un niño, quiero decir, un niño escribiendo. Claro. Porque no sabía leer poesía, así que no sabía escribir poesía. Y tú lees esa poesía y dices, tú lo has escrito un niño de 5 años. Era ridículo. Por eso es muy importante para leer poesía, para aprender a leer poesía, leer mucha poesía y prestarle mucha atención y mucha dedicación. Y leer también en voz alta, es importante. Leer en voz alta. ¿Qué consejos le darías a la gente para que aprenda a leer poesía? Para que se meta, para que puedan coger ese juguito, ese interés por la poesía. Primero que pierdan el miedo a yo no entiendo la poesía no es para mí, porque esto es como decir así como un genérico, el aire no es para mí y el aire es lo que respiramos para poder vivir. Creo que no es que la poesía no sea para ti, sino que no le has dado la oportunidad adecuada o no has encontrado el autor adecuado. Entonces es importante empezar con una poesía afín, que te guste, que resuene contigo. Y para mí es importante como que le dediques, que tengas esa paciencia que necesita la literatura, esa paciencia que necesita el vino para estar mejor, el queso para curar. La poesía tiene que ver también con tiempos, con reposo. Entonces, no al primer poemario que se te atraganta tienes que dejar el género. Da tiempo a la poesía, deja que madure, deja que crezca, porque al final la poesía viene a hacernos no solo a crecer por dentro, sino a aumentar nuestra actitud crítica, a saber valorar muchísimo más a veces lo pequeñito, lo que parece que nadie ve, pero tú sientes, y luego te das cuenta lo universal que es lo pequeñito, ¿no? Lo universal que son esos pequeños dolores que nos angustian y de repente lees un poema y tienes a 5 personas en primera fila llorando y dices, es que nos duele lo mismo, entonces... Y bueno, me parece como que es importante sobre todo paciencia y buscar el autor adecuado. Claro, porque al final esto es como una novela, que una persona se lee una novela o ve una película o juega un videojuego y dice, vale, pues este no es mi tema. Pues no para todo el mundo es El hijo del mar de Hemingway. Totalmente. Igual que no para todo el mundo es El Juego de Tronos de George Martin. Yo, pues por ejemplo, con la poesía es lo estoy mismo. mucho más que en Hemingway que en Juego de Tronos, Claro. ¿sabes? Es como me llega más, pero para poder decirte esto me tengo que leer los dos. Eso es, la diferencia es la paciencia y el interés que se le puede dar. Por ejemplo, una novela, sí, la gente está como más predispuesta y con la poesía son mucho más cerrados. En cambio, yo considero que si le prestasen mucha más atención a decir, no atención, sino más, si tuviesen más interés a la hora de decir, mira, voy a empezar a leer poesía. Voy a buscar distintos autores y en algún momento los temas que se trate de ese autor, la forma de expresarse, vas a conseguir empatizar y vas a conectar con ese poemario. Y además nos sorprenderíamos muchísimo todos del poeta que llevamos dentro. De verdad que mis alumnos vienen a mis clases con cierta predisposición, pero últimamente estoy dando también como una especie de masterclass en círculos de mujeres y círculos de hombres que están llevados por terapeutas y de repente me llevan a mí un poco para que pues todo lo que se habla se pueda bajar un poquito a tierra con la escritura. Y te das cuenta que todo el mundo en el fondo tiene un anhelo de escribir. Sí. Lo que tiene luego es las barreras de no quiero que me lean, no creo que lo mío no es bueno, pero a nada que le dedicas un poquito de tiempo a alguien, que le dices 4 cosas, que estás a su servicio, ¿no? Como profesora yo me pongo al servicio de mis alumnos, me sorprendo muchísimo que al final hay una poesía innata que sale. El ser humano es un animal narrativo. Todo el mundo tiene una historia que contar y tiene esa necesidad de contar historias, de cuando nos reunimos con nuestros amigos, con nuestra familia, estamos contando historias todo el rato. Todo el rato. Pero no las ponen por escrito porque al final eso requiere una dedicación, requiere un hábito, es más complicado. Y lo que intentamos con este podcast precisamente es
impulsar a esa gente que le puede interesar, que tiene algo que contar y que quiere contarlo, a dar el paso y a perder los miedos que hemos tenido todos, porque todos hemos tenido estos miedos. Sí, ¿no? Y los miedos también incluso en cierta medida son hasta necesarios, incluso cuando ya eres escritor consagrado, porque al final es un respeto, ¿no? A tu medio y a tal, es como no todo vale. Yo sé una frase que siempre les digo mucho a mis alumnos, no todo vale. Yo muchas veces empiezo las clases, que aquí ya lo voy a desvelar, a partir de ahora ya lo van a saber, pero yo tengo una buena y una mala noticia, que ¿con cuál queréis que empiece? A veces me dicen la buena y la mala. Digo, pues bueno, la mala. La mala noticia es que todo el mundo puede escribir. Bueno, pues digo la buena. La buena es que todo el mundo puede escribir. Entonces, la misma frase vale para lo bueno, para lo malo. ¿Cuál es la diferencia? Que no todo vale. Claro. Que no todo vale. Hay que tener sus límites, pero no límites propios. No estoy diciendo que haya que Sí. autocensurarse. No, pero que como que al final para soltarse y para tal, para eso estamos todos y hay que empezar, pero luego para publicar y para poder defender algo, pues bueno, pues para eso estamos los profesores de escritura creativa, claro. para eso está la universidad, para eso están muchas cosas, para dar las herramientas necesarias a esa inquietud. Quiero volver, antes de que, porque digo, se me va a olvidar, vamos a seguir hablando, se me va a olvidar, porque has dicho antes que te encanta la microliteratura, que hemos dado ahí en el clavo, y quiero ver cómo conectaste tú con la microliteratura, qué te hizo tener ese atractivo, qué viste especial. Pues cayó en mis manos hace ya casi 12 o 13 años un libro de Ajo y me fascinó. Dije, esto lo quiero hacer yo también. O sea, yo ya escribía poesía, pero nunca jamás me había pasado por la cabeza publicar porque, pues eso, los miedos. Yo estaba ejerciendo en esos momentos de periodista, con lo cual yo publicaba mis artículos y era como no veía la compatibilidad, ¿no?, con la poeta que estaba ahí, que dejaba sus poemas en una carpetita. Pero cuando descubrí la micropoesía sí se me abrió ese decir, mira, aquí sí, aquí sí me veo, ¿no? Aquí sí me veo como que me puedo exponer porque tiene mucho de juego, porque tiene mucho de juego de palabras, porque tiene mucho de irónico. Y bueno, fue mi iniciación a la publicación y creo que luego he podido llegar a la poesía confesional y atreverme a publicarla por haber pasado por la micropoesía, que de alguna manera me relajaba más, porque dependía más de mi ingenio y de buscar esas dobleces y esa chispa final, que de tirar tanto de mí que no estaba como preparada para esa exposición tan brutal que es un poemario, ¿no? Y entonces cayó en mis manos los libros de Ajo y me empecé a interesar, empecé a leer un poco más sobre... Tampoco hay mucha literatura ni mucha técnica sobre la micropoesía, o sea, quiero decir, al final es un género, por así decirlo, nuevo, que no nace con las redes sociales, estaba antes de las redes sociales, pero las redes sociales pues le ha beneficiado por ser un género cortito. Y bueno, me llegué un poco a él ahí y porque de verdad de estas veces que coges un libro y lo lees y dices, esto lo quiero hacer yo. Y esto además me veo capaz de hacerlo yo. Me fui a verla también a ella, la conocí, vi sus microshows que me fascinaron, o sea, me fascinaba cómo conseguía que fuéramos a sitios diciendo a veces 5 palabras. Entonces, pues bueno, me empecé a formar en la nanoliteratura o microliteratura a partir de ahí. ¿Y a través de qué te formabas? Quiero decir, ¿cuáles son tus referentes para la gente que no conozca microliteratura? Pues mira, de microrelatos tengo bastantes autores, pero es verdad que de micropoesía te diría Ajo porque no tengo mucho más. O sea, para mí Ajo fue como el disparador de empezar y luego ya también solté bueno, a ver, luego he leído muchos aforismos, greguerías, que entre un aforismo y una greguería hay un linde técnico muy, muy finito, o sea, puede ser una cosa o la otra. Y de repente ahí también cabe la micropoesía, o sea, es que es como... Es difícil, entonces claro, he leído pues a Carlos Edmundo de Ori. Hay una chica que se llama Carmen Santos que me gusta muchísimo, que de hecho hizo una micropoesía que cuando la leí, estas veces que dices, esto lo quiero haber escrito yo, que es Poesía lo serás tú. Me parece buenísima, ¿sabes? Que es como contestar a la gran pregunta de poesía eres tú, poesía lo serás tú. No, Carmen Camacho se llama, perdona, Carmen Camacho. A ver, más referentes así que me vengan. Ginés Cutillas, muy buen microrelatista.
A ver, que me queda así un poco en blanco de Claro, es que decir. yo, por ejemplo, conozco, tengo que admitir que no leo mucha microliteratura, que me gusta, pero no leo mucha, y conozco a los típicos, a Augusto Monterroso, Bueno, sí, obviamente, a Augusto a Gómez de Monterroso. la Serna, con las Ramón Gómez de la greguerías, Serna es el creador, para quien no sepa, el creador de las greguerías. Benjamín Prado. Benjamín Prado tiene 3 libros de aforismos que son buenísimos. Yo trabajo muchísimo con... Es muy buen aforista, me gusta mucho. Él tiene frases de estas de... los golpes de suerte también dejan cicatriz. Y es como, toma ya. O sea, cuando llegas ahí, pues has llegado, ¿sabes? Me parece. Y con microrelatos, igual hay microrelatos. Hay uno que es de Felipe... Ay, se me olvida... Ay... Lopelli, creo que se llama Lopelli o Lopezzi, algo así se llama. El emigrante. Imagínate, para los microrelatos es muy importante el título, porque el título forma parte del microrelato siempre. Y de hecho, normalmente un lector de microrelatos lee el título antes y después, porque a veces en el título está la clave. El emigrante. Y dice, ¿olvida usted algo? Y dice, ojalá. Me parece pues brutal. Y luego hay uno de Guillermo Sampeiro que ya es como, bueno, pues aquí ya me luzco, que se llama El fantasma, la hoja en blanco. Entonces, bueno, puedes también llegar a sitios como graciosos, ingeniosos, Sí. que yo muchas veces a mis alumnos les digo, aquí puedes llegar una vez. Claro. No puedes abusar, pero cuando llegas y haces el fantasma y dejas una página en blanco, pues tienes que hacer tu che, ¿sabes? Claro que no puedes, al final la microliteratura es un problema porque si no sabes, hay una línea muy fina, yo veo en la microliteratura, entre, ¿cómo puedo decirlo para no ser ofensivo? No, pero bueno, se puede. Entre, sí, Sí. entre verlo como algo ridículo, como decir, esto lo puedo hacer yo, que es lo que has dicho antes, y decir, aquí hay arte. Es una línea muy fina, y esa línea no depende del autor muchas veces, obviamente como todo, puede haber Sí. autores buenos y malos, pero depende de la mirada. Depende Pero de, es que es la de misma saber mirada que interpretarlo. vas a Arco y ¿qué ves? Lo mismo, sí, pasa lo mismo. O dibujines que ha hecho tu hijo de 5 años o arte. La mirada es la que lo va a distinguir, ¿no? Entonces también aquí hay mucho de mirada. Claro. Te iba a preguntar algo más, pero que ya no lo tengo aquí ya escrito. De publicaciones, creo Sí, que. aparte, se me había ocurrido aquí antes una cosa que he dicho, necesito saber esto, pero se me ha ido. De microrelatos. De microrelatos, sí. Pues Es que es un tema muy interesante que al final está muy poco trabajado y creo que a la gente le interesa que hablemos un poquito más de esto. Pues los microrelatos también es un género en sí del que tampoco hay mucha... Por ejemplo, me preguntamos a mis alumnos, ¿hasta cuánto es un microrelato? Pues no hay un número de palabras que esté per se. Sí que hay, normalmente en los concursos ponen una limitación. 200 palabras suele ser más o menos, si te quieres presentar a un concurso, pero te lo ponen ellos, 200 palabras. Pero yo, por ejemplo, a mis alumnos a veces les hago hacer un microrelato en 10 palabras. O sea, que se juega mucho con las palabras, se juega muchísimo con el menos es más. Y un microrelato, yo tengo como una imagen como muy, muy fuerte que creo que queda muy claro que es un microrelato. Igual que una película puede tener su símil en una novela, es decir, en una película pueden pasar años, te da tiempo a conocer al personaje, a intimar con él, a identificarte, a odiarle, y en una novela pasa lo mismo, hay un recorrido, incluso puede haber hasta varias generaciones que convivan. Pues equivalente a un microrelato sería una fotografía. Una fotografía en la que aparentemente estás viendo algo que está quieto, pero si te fijas está pasando muchísimas cosas. ¿Cuántas veces puedes escribir 5, 6, 7 o 10.000 páginas sobre una fotografía que te llega dentro o que están pasando cosas o que ha sido clave en un momento social de un hito o lo que fuera? Entonces, el microrelato es una foto y para llegar a esa foto hay que hacer muchas fotos y normalmente es ese golpe de ingenio, es esa inmediatez, pero luego es esa foto, o sea, quiero decir, luego queda para la prosperidad. Es que a mí me parece un mundo apasionante, de verdad, porque es todo tan... Quiero decir, juega tanto en las balanzas, juega Sí. tanto en... Me parece muy complicado. Igual que me parece muy complicado publicar, que es lo último de lo que quería hablar, tema editoriales, tú tienes tus microrelatos, ¿en qué momento decides voy a llevarlos a publicar? Pues en un momento en el 2010, momento de crisis, me cierran la revista donde yo estaba tal, no sé qué hacer con mi vida, de repente entra la micropoesía a mi vida, me pongo a escribir y yo ahí no tenía ni Facebook, o sea, quiero decir, yo empiezo de la manera más tradicional que es enviando tu dossier a las editoriales.
Y bueno, y de repente me contestó una editorial que estaba interesada a los 3 meses, o sea que también la gente tenga paciencia, hay que tener paciencia, y ahora más todavía, o sea, ahora están dando a veces fechas de 6, 7 meses hasta que se puede leer tu propuesta. Y ahí, bueno, les gustó, y sí que es verdad que si una vez que publicas y tienes cierto éxito y te haces cierto nombre, es mucho más fácil. Yo ahora mismo ya tengo los teléfonos de los editores a los que quiero ir, ¿sabes? Entonces no tengo que pasar tantísimos filtros, pero la manera tradicional, lo que yo le explico a mis alumnos, es tienes que hacer un dossier como de 3, 5 hojas poniendo un poquito de tu obra, el porqué y un poquito de tu biografía. Eso se manda y hay una figura que a mí me encantaría ser esa figura en algún momento de mi vida, que se llama los prelectores, que son gente que lee este poquito. No puedes mandar una novela porque nadie se la va a leer, tienes que mandar o la sinopsis, un trocito de novela, pero en mi caso que es poesía, pues se suelen mandar 4 poemas. 4 poemas, desde dónde está escrito y tu biografía. Y estos prelectores son los que filtran de primeras lo que va a llegar al editor. Y si tienes suerte de pasar la primera ronda y tienes suerte de que el editor cuando llegue, pues estás en el momento adecuado, en el sitio adecuado y es como, esto estaba buscando, pues ahí empieza el proceso de publicación. Pero que ahora mismo está siendo bastante difícil porque me consta que las editoriales están recibiendo 100, 200 manuscritos diarios. Entonces, o sea, yo por ejemplo que ahora mismo tengo un proyecto de poesía infantil a largo plazo y he querido como varias editoriales específicas que no tenían mucho contacto. O sea, ahora mismo el contacto que yo puedo tener fuerte es mi currículum. En el momento que ven el currículum, pues me hacen más caso a lo mejor que alguien que no ha publicado. Pero también está siendo así. O sea, lo que pasa es que, bueno, es verdad que me han contestado relativamente pronto. O sea, a las 2 semanas tenía contestación de las 2 que quería. También ahí juega a favor las redes sociales, pues que te ven, que tienes una presencia, que hay un trabajo, que yo cuido mucho mi Instagram, el feed, el que esté una cosa limpia, que tenga como sentido para cuando te ve. Es una carta de presentación al final. El edit es una carta de presentación. Pero que no se desanime la gente. Y luego hay una cosa que está muy bien ahora mismo y que es muy demócrata, porque al final vale, si gustas, te van a, que es la autopublicación y ponerlo en Amazon o en muchísimas aplicaciones que hay. ¿Cuál fue una que nos nombró Julia el otro día que... ¿Wattpad? Sí, pues es que ahí se están publicando y ahí ven los editores, lo ven, y cuando ven que ¿Tú hay crees algo... que están pendientes de Wattpad y todo Sí. eso? A ver, está muy de moda ahora, están saliendo un montón de series y de películas en todos los canales de streaming que nacen de Wattpad. Nos sorprendería. De Wattpad y concretamente de fanfiction. De fanfiction está haciendo mucho Es fanfiction, sí. además concreto que dices, ostras, de hecho muchas veces no se han podido publicar cosas ya escritas, normalmente novelas, claro, porque las personas involucradas en esa historia no querían que se publicase, porque aunque se les cambie el nombre al publicar, se identificaban. Claro. Y la gente lo reconoce como por esas personas. Es que es fuerte. Es loco, sí. No, por eso que nos sorprendería, o sea, que la gente no pierda autopublicar, exponerte. Si quieres llegar, sinceramente ahora es más fácil que antes. Es que antes era literalmente mandar un poco de tal en un correo postal, correo, no un correo electrónico, en una carta, que le llegara, que le tenga que llegar, O sea, que ahora mismo es... Si te lo curras, si te haces un buen marketing, te haces unas buenas redes sociales, te haces un buen dossier, puedes llegar más fácil que antes, que al final el gremio era muy cerrado. Cerrado. Que había muchísimas más limitaciones porque estaban los autores canon. Y era muy difícil los noveles hacerse voz, a no ser que fueses hijo de... Bueno, pues ese sería el consejo con el que cerrarías. Que escriban, que lean y que si tienen un proyecto en el que creen, que lo trabajen y que lo envíen a editoriales o lo autopubliquen. Que al final, y decirles que las editoriales sí que están en busca de jóvenes talentos y al final hay me consta que se está buscando. O sea, quiere decir que... No, por lo que dices, si están entrando 100 manuscritos diarios es porque la literatura sigue viva. No, y que al final lo que decimos, por un lado estamos animando a escribir, pero por otro lado, de verdad que es que hay mucha gente que está escribiendo. No sé si bien o mal, ¿sabes? Pero están escribiendo. Y también animo a la gente a que investigue sobre los microrelatos, la micropoesía. Si quieres, podemos cerrar con una micro. Te lo iba a proponer.
En un principio tenía en mente proponerte que leyeses uno de tus poemas, pero es que solo tenemos aquí detrás el de Lo que todos callan. Sí, va a ser un poco como... Sí. Vamos a romper esta magia un poco buen rollera porque es que es muy, muy profundo. Mira, voy a recitar dos que tienen que ver mucho con esos juegos de palabras que a mí me gustan mucho jugar con mis alumnos. Uno es, voy a explicar el proceso, porque los dos tienen como un proceso de cómo llegas ahí. Pues bueno, empecé a pensar en los días de la semana, es que si me daban juego los días de la semana, pudiendo unir, creo que esta la sabes, ¿no? Si los podía unir, si se podía hacer algo, desde aquí aquí es un disparador, puede ser un disparador creativo, decirle incluso a tus alumnos, ¿qué podríais hacer con los días de la semana? Pues ahí salió este poema que dice: soy una lunética cuando me martes en dos el corazón. Y sí, me siento como una verdadera miércoles cada vez que viernes un rato yo me pongo sabática porque luego sé que nunca domingos juntos. ¡Ay, qué jueverse! Pues aquí es como juegas con todo, incluso te dejas el jueves para que la gente diga, el jueves no ha podido meterlo. Yo estaba pensando, el jueves no lo he metido. Claro, el jueves no puedes. Sí, lo había escuchado, pero no me Y al final viene el jueves. Entonces, todo esto que lo he recitado en nada, pues me llevó su tiempo hacerlo. No es fácil, además, que el jueves no esté en orden también está pensado. Está pensado para que se piense, con el jueves no ha podido, pero el jueves viene a cerrar y además siempre despierta una sonrisa. Y luego esta micro, la que voy a recitar ahora, es probablemente de las más famosas cuando se hizo una muestra de mujeres poetas, generación del 22, se nos empieza a denominar como una nueva generación por fin, de mujeres, ¿sabes? Como primera línea de cartel. Eligieron este poema y es un poco el que más me representa, el que incluso ha ido a manifestaciones feministas, que está ahí un poco como cabeza de cartel. Y aquí fue lo mismo. Me puse a pensar en la identificación de las mujeres con los animales. Y siempre que la recito digo, pues para que conecten las mujeres con su instinto animal. Y nos pisan como a cucarachas, pero nos defendemos como leonas. Y aunque vamos a paso de tortuga, caemos como pulgas, despiertas como búhos, olvidadizas como peces, locas como cabras. Nos deslizamos como boas y seducimos como lobas. Si nos ves aparecer, no corras. Somos listas como zorras. La verdad es que me ha encantado. Me ha encantado. A ver, yo ya los habías escuchado. Tú no, porque no... El primero sí lo había leído, creo, pero el segundo no. Bueno, y es eso, como jugar con las palabras, desde aquí hay mucha ironía y además es que somos listas como zorras, es decir, al final un zorro se le atribuye la listeza y se le atribuye la agudeza, pero somos listas como zorras, ya está jugando con esa doble intención que no deja también de poner encima de la mesa que no es lo mismo ser zorro que zorra. Hay mucho trabajo por detrás. Hay mucho trabajo por eso, que parece como algo como más banal y hay un trabajo yo siempre digo, ¿no? Del cirujano, del uno, del menos el más. O sea, si puedes quitar una palabra a la micropoesía y funciona, hay que quitarla. Y la palabra exacta. A mis alumnos les digo, las palabras son como los ladrillos de la casa. Cuanto mejor tengamos el ladrillo más sólido, mejor va a ser nuestra casa, que es el poema. Pues y les estoy dejando aquí todos los consejos. Sí, yo creo que con esta sentencia podemos cerrar. Muchísimas gracias, Irene. Espero que os haya gustado. Vamos, yo lo hemos disfrutado todos muchísimo. Y para que veáis que la poesía sigue viva, que tenéis la opción de la microliteratura, que te da estas facilidades que nos da la vida moderna. Sí. Y nada, que espero que hayáis disfrutado, que os suscribáis, que nos deis like, ¿qué más cosas? ¿Qué es eso? ¿Qué comentarios? Todo lo de siempre. Que muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Escribir.